El café está lleno, pantallas encendidas, teclados golpeando como lluvia sobre metal. Una persona abre la boca para hablar y se detiene. No por falta de ideas, por miedo. Mide cada sílaba, revisa cada término como quien revisa una carga explosiva, ajusta el tono, borra una palabra, reemplaza otra, corrige el género, pule la frase, y aún así siente que algo puede estallar, no en la conversación, en su reputación, en su pertenencia, en su derecho a existir dentro del grupo. Ese es el nuevo miedo civilizado. No te rompen con cadenas, te rompen con diccionarios, te enseñan que hablar mal puede excluirte, que nombrar algo con precisión puede delatarte, que una palabra equivocada puede costarte la sonrisa, el ascenso, la invitación, el permiso tácito de seguir perteneciendo. Entonces no hablas desde la verdad, hablas desde la vigilancia. Y cuando un ser humano empieza a vigilarse a sí mismo en cada frase, ya no está comunicando, está obedeciendo. Bienvenido a la arquitectura invisible del control. No siempre se gobierna con violencia. A veces basta con alterar el mapa, porque quien controla el lenguaje, controla la forma en que piensas, y quien controla la forma en que piensas, no necesita tocarte para mover tu vida. Esto no es magia, es programación neurolingüística aplicada a escala social, es ingeniería semántica. Es la liturgia del consenso, es la versión moderna de la advertencia más oscura de Orwell. Si destruyes el lenguaje, no hace falta prohibir las ideas se ahogan solas. Hoy te voy a mostrar las 5 leyes de la arquitectura lingüística. Y cuando termines de escuchar esto, no vas a mirar tus palabras de la misma manera. Primera ley: si vacías una palabra, vacías también la mente que la usa. Las palabras no son adornos, son herramientas de percepción, son marcos, son límites, son puertas, y el sistema lo sabe. Por eso se invierte tanto esfuerzo en suavizar, diluir y fragmentar el lenguaje, no para hacerlo más noble, para hacerlo menos estable. Una mente con lenguaje inestable es una mente con pensamiento inestable, y una mente con pensamiento inestable es fácil de dirigir. Mira lo que ocurre cuando una cultura empieza a desconfiar de las palabras simples. Todo debe ser reinterpretado, todo debe reetiquetarse, todo debe pasar por filtros ideológicos antes de pronunciarse. El resultado no es más claridad, es más niebla. Y en la niebla, el poder respira mejor. Segunda ley: la etimología revela lo que la costumbre intenta esconder. La palabra trabajo viene de tripalium, un instrumento de tortura de 3 palos. No es una anécdota decorativa, es una herida histórica. El lenguaje conserva memoria incluso cuando la sociedad la niega, y esa memoria te recuerda algo brutal. Muchas palabras que hoy usas con naturalidad nacieron dentro de estructuras de coerción. La palabra persona proviene de la máscara del actor, la máscara, no el rostro, la función, no la esencia, lo que aparece ante los demás, lo que se interpreta, lo que se representa. ¿Lo entiendes? El lenguaje ya estaba diciéndote que, muchas veces, no eres solo un ser auténtico frente al mundo, eres una interfaz, una forma presentada, un rol administrado. Y luego está hipoteca, que arrastra la idea de compromiso, de carga impuesta, de algo que queda debajo, sosteniendo peso, enterrando libertad bajo una estructura de deuda. Puedes adornarlo con tecnicismos bancarios, puedes vestirlo de oportunidad, pero el fondo permanece. Firmas una forma elegante de sujeción, una calma contractual, una tumba administrativa. Eso es lo que hacen las palabras. Te muestran la jaula y te dejan llamarla hogar. Tercera ley: cuando alteras el lenguaje, alteras el eje mental de quien lo habita. No se trata solo de qué palabras se usan, se trata de cómo se reorganiza el pensamiento al forzarlo a pasar por nuevas estructuras. Cada vez que una sociedad modifica compulsivamente sus categorías, sus géneros, sus significados y sus sustituciones, la mente individual debe gastar energía en adaptarse, y ese gasto no es neutro. Fatiga, confunde, desorienta. La desfragmentación empieza ahí. Una palabra deja de significar lo que significaba ayer. Un concepto se vuelve sospechoso, una certeza se vuelve ofensiva, un término se reemplaza por otro más neutro, más ambiguo, más maleable, y de pronto el individuo ya no piensa con herramientas estables,
sino con piezas móviles. Pierde centro, pierde eje, pierde soberanía semántica. Eso es peligroso, porque el pensamiento lógico necesita anclajes, necesita continuidad, necesita que las palabras tengan peso, fronteras y relación con la realidad. Si conviertes el idioma en una superficie de arena, nadie puede construir sobre ella, todo se hunde. Y cuando todo se hunde, aparece el autómata cultural. Repite, asiente, corrige, se adapta, sobrevive, pero ya no interpreta el mundo, solo lo recita. Cuarta ley, la neolengua no te libera, te domestica. Te la venden como progreso, como sensibilidad, como avance, como modernidad moral, pero observa la mecánica con frialdad. Cada nuevo término no siempre nace para aclarar. A veces nace para blindar una agenda, para volver difuso un límite, para impedir que ciertas preguntas se formulen con precisión. Orwell entendió algo que hoy muchos fingen no ver: si reduces el vocabulario, reduces el pensamiento disponible. Si estrechas el vocabulario, estrechas la realidad. Si controlas qué se puede nombrar, controlas qué se puede discutir. Y si controlas qué se puede discutir, controlas qué puede existir socialmente. Por eso la manipulación moderna del lenguaje no es un detalle cultural, es una estrategia de poder, una manera de introducir obediencia en la estructura misma de la mente. La frase más peligrosa no es la que grita, es la que reforma tu lenguaje mientras te sonríe. Mira cómo una conversación cotidiana puede volverse un examen ideológico. Mira cómo alguien duda antes de hablar, no por respeto, sino por temor. Mira cómo una palabra mal elegida genera silencio inmediato, corrección automática, sanción emocional. Ese clima no produce pensamiento más alto, produce pensamiento más pequeño. Y el pensamiento pequeño siempre necesita guardianes. Quinta ley. Lo que repites te reprograma. Hay una razón por la que el lenguaje tiene una potencia tan profunda sobre la psique. No es porque las palabras sean hechizos en sentido místico. Es porque son instrucciones simbólicas. Son patrones que el cerebro procesa, refuerza y reorganiza. Repetir una palabra es entrenar una red. Repetir una narrativa es moldear una expectativa. Repetir una idea es sembrar un hábito cognitivo. Por eso importa tanto el vocabulario interno. Si dices estoy intentando, tu mente aprende a evitar la tensión del intento perpetuo. Si dices me falta, tu mente aprende escasez. Si dices no puedo, tu mente empieza a cerrar puertas antes de tocarlas. Pero si hablas con soberanía, cambia la geometría interna. No porque la realidad obedezca a una fantasía, sino porque tu atención deja de servir a la derrota. Tu lenguaje no crea el universo, pero sí organiza el acceso que tienes a él, y ahí está la trampa. El control más eficaz no te prohíbe actuar, te hace hablar de una forma que te debilita antes de actuar. Escucha esto con claridad absoluta. Cuando una sociedad pierde precisión lingüística, pierde precisión moral, emocional y política. No puede distinguir entre matiz y manipulación. No puede separar empatía de sumisión. No puede ver la diferencia entre respeto y mutilación conceptual. Entonces todo se vuelve intercambiable, todo se vuelve líquido, todo se vuelve administrable. Por eso los sistemas de poder aman la confusión semántica. Una población confusa discute más, entiende menos, reacciona más rápido, piensa menos profundo. Y cuando una mente piensa menos profundo, acepta relatos más fáciles. No estás viendo solo cambios en el habla, estás viendo una reconfiguración del marco mental colectivo. No es evolución automática, es intervención. Y hay algo más oscuro todavía. Cuando el lenguaje deja de ser un puente hacia la realidad y se convierte en una coreografía de aprobación social, el individuo empieza a dividirse internamente. Una parte piensa, otra se autocensura. Una parte quiere nombrar con precisión, otra teme las consecuencias. Esa división constante agota, y una mente agotada busca refugio en lo que menos exige repetir el guión. Así nacen las masas dóciles. No por estupidez, por fatiga. No por maldad, por saturación. No porque no puedan entender, sino porque se les enseñó a dudar de su propio marco antes de hablar. Eso es desfragmentación humana. Pero aquí está la salida. No necesitas gritar más fuerte, necesitas nombrar mejor. No necesitas vivir defendiendo cada palabra.
necesitas recuperar autoridad sobre ellas. La soberanía semántica comienza cuando te niegas a aceptar que el lenguaje sea una jaula blanda. Comienza cuando vuelves a definir con precisión, cuando rechazas la ambigüedad diseñada, cuando separas respeto de obediencia, cuando separas sensibilidad de censura, cuando separas verdad de consigna. Eso no te hace cruel, te hace libre. Porque un ser humano que piensa con precisión no puede ser conducido con la misma facilidad que un autómata cultural. Y un ser humano que cuida su lenguaje, cuida también la forma en que su mente habita el mundo. Recupera la gramática de tu pensamiento, recupera la arquitectura de tus palabras, recupera el poder de decir lo que ves sin pedir permiso a la confusión. No para imponerte sobre otros, para no desaparecer dentro de su ruido. Y ahora escúchame hasta el final. Tú no estás roto, estás saturado de lenguaje ajeno, estás rodeado de códigos que no elegiste, de fórmulas que repites sin examinar, de palabras que otros diseñaron para ti mientras te convencían de que estabas siendo más libre. Pero una mente despierta puede desobedecer la niebla, puede volver a nombrar, puede volver a ordenar, puede volver a pensar. Escribe en los comentarios: yo soy el arquitecto, porque cuando permites que otros definan tus palabras, les permites diseñar tu celda. Recupera tu lenguaje, recupera tu mundo,